Estamos en comunicación con el doctor Juárez, director del Hospital Regional de Santa Rosa, para charlar un poco de esta situación, cómo se viene presentando a esta etapa del año. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Hola, ¿qué tal, querida? ¿Cómo les va? Muy bien. Buen día, doctor. Muchas gracias por una nueva comunicación. No, por favor. Cuéntenos, por favor, cómo está la situación epidemiológica aquí en nuestro departamento. Bueno, la situación aquí en el departamento nuestro, si bien cierto no es alarmante, pero tenemos que tener las precauciones del caso. La situación que tenemos ahora en estos momentos, bueno, tenemos, de acuerdo a la información que hemos recabado, en La Para tenemos un caso activo, tenemos en Santa Rosa, teníamos 9 casos activos, anoche se sumaron 3 más. Y tenemos un caso internado de un paciente de 55 años de edad que nadie había sido vacunado, siendo con un caso de neumonía que estaba derivado en el hospital Rawson. Y en el día de hoy apareció un caso nuevo, así que en total son 13 casos activos aquí de la localidad de Santa Rosa, mientras que en Río Primero tenemos 6 casos positivos. Claro. Eso es lo que tenemos, cierto, hasta lo que tenemos en el día de hoy, en la actualidad, de acuerdo a la información que hemos recabado, que nos ha llegado de los diferentes municipios. Doctor, Darío le saluda, buen día. De los casos que tenemos, que usted mencionaba, ¿son de la variante que estaba Delta o hay algún caso de Omicron? Todavía no tenemos confirmado un caso de Omicron. En Santa Rosa, de los casos que ha habido, 12 casos, son casos Delta. Estamos analizando, ¿cierto?, en el caso de hoy, del día de hoy, de qué variedad se trate, porque es un foco diferente de los anteriores. Y en cuanto a los otros casos, ciertos de Río Primero, tampoco no tenemos cierta variedad, pero muy probablemente que sean Delta. El ministerio en sí analiza únicamente, cierto, que en el caso de que tengamos una epidemiología muy sospechosa de que venga de una variante de Omicron, se le hace el examen. Si no se los considera, cierto, se los considera que lo como Delta todavía. Claro. A no ser que tenga una epidemiología que sea ya que oriente hacia si viene proveniente el caso desde un foco de que esté activo un caso de Omicron, entonces si le hace el estudio adecuado, porque ese estudio, cierto, de la variante Omicron no se hace acá en Córdoba, sino que hay que derivarlo al Malbrán, allá en Buenos Aires. Generalmente se está haciendo por descarte está surgiendo, cierto, la cepa Omicron aquí en Córdoba, y cuando el caso ese no responde a ninguna de las cepas que están circulando acá, entonces se sospecha que un Omicron, entonces se lo manda al Instituto Malbrán para confirmar el caso. Sería, doctor, simplemente para reconfirmar, porque el tratamiento del paciente se realiza de la misma forma como si fuera Delta. Exactamente lo mismo. Gracias a Dios, los casos, en la mayoría son casos con una sintomatología leve de unas 24 y 48 horas, con un cierto caso de rinitis, cefaleo, malestar nomás, y que pasa generalmente en unas 24 a 48 horas. Son muy escasos los casos, siendo que tengan un compromiso mayor de la salud. Claro, bien. Bueno, obviamente estamos en una etapa del año que lleva a muchos encuentros, a reuniones, a festividades. Hay que seguir manteniendo lo más posible los cuidados. Sí, fundamentalmente no bajar la guardia, cierto, las medidas de protección, cierto, el barbijo, la distancia social, lavado de manos, fundamentalmente eso no ha perdido actualidad, y fundamentalmente, cierto, por favor, tener en cuenta, cierto, el vacunarse. Lo que se les recomienda a toda la población, cierto, de que se vacune. Tenemos la cantidad, cierto, de vacunas suficiente como para efectuar las dosis que correspondan,
de manera, ¿cierto?, que tenemos que tomar conciencia y también fundamentalmente el cuidado en las reuniones que tomemos las precauciones necesarias, ¿cierto?, y además, ¿cierto?, evitar las aglomeraciones. Sí, que son medio inevitable ahora que, bueno, que están las actividades de fin de año. Si bien ya estábamos medio acostumbrados a no tener casos, estas nuevas, si bien son pocos todavía, doctor, ¿no? O sea, igual hay que cuidarse. Exactamente. No es alarmante aún, digo. Claro, no es alarmante, ¿cierto?, pero es para tener precaución, ¿cierto? Es un semáforo, ¿cierto?, que está en amarillo, ¿cierto?, para que nos está diciendo, bueno, tenemos que tener en cuenta lo que está sucediendo en Europa, en los otros continentes, y eso nos va a pegar a nosotros también precisamente. Entonces, mientras más estemos protegidos, mientras más tengamos el nivel de vacuna, mientras más alto sea el nivel de vacunación, mientras más dosis de vacunas tengamos y mientras más reparos tomemos, va a ser, cierto, va a ser más leve la situación que debemos enfrentar. Tenemos que tener en cuenta, ¿cierto?, que todavía nos falta, ¿cierto?, llegar la época, ¿cierto?, del frío. Ahora estamos en una situación, ¿cierto?, leve precisamente, ¿cierto?, porque estamos más que todo, ¿cierto?, fundamentalmente al aire libre, que no tenemos hacinamiento, pero ya cuando empiece la época del frío, ¿cierto?, van a presentarse esas situaciones y entonces tenemos que estar preparados para afrontar esas situaciones y que no nos pegue, digamos, que cierto, que no choquemos de frente. Claro, sí, y que vienen a contratemporada de lo que es Europa. O sea, venimos a contratemporada. Nosotros tenemos que estar mirando, ¿cierto?, como un espejo lo que está pasando en Europa, ¿cierto?, que es lo que teóricamente lo que nos va a llegar a pasar a nosotros en invierno. Pero todo depende, ¿cierto?, del nivel de vacunación que tengamos y de todas las precauciones que tomemos. Si tomamos conciencia de esto, ¿cierto?, entonces va a ser una situación mucho más leve que la de ellos, ¿cierto?, que la podremos sobrepasar tranquilamente. Cuando dice el tema de la vacunación, doctor, ¿se encuentran mucho con gente que no se ha puesto ninguna o alguno una dosis y ya arrancó la tercera también? Exactamente, o sea, ¿cierto?, el nivel de vacunación que tenemos, ¿cierto?, es ampliamente satisfactorio, ¿cierto?, en el departamento, pero ansiamos a que sea mejor. Y aquí tenemos una prueba, ¿cierto?, suponente acá en este caso de Santa Rosa, ¿cierto?, de un paciente, ¿cierto?, que no tenía ninguna vacuna, ¿cierto?, y está con una neumonía internado en el Hospital Rawson. ¿Me entendés? Ahí está palpable la situación, ¿cierto?, de que es necesario, ¿cierto?, que nos vacunemos, y mientras más vacunas tengamos, mucho mejor. Entonces, es una situación, ¿cierto?, en la cual tenemos que tomar conciencia y para estar preparados ante esta situación y que no se nos repitan situaciones de peligro en las cuales tengamos que afrontar hospitales saturados o padecer también, ¿cierto?, a las familias, fundamentalmente, ¿cierto?, también la pérdida de algún ser querido. Y fundamentalmente también, si tenemos en cuenta que esto, podemos decir, ¿cierto?, que estas variantes que estamos teniendo ahora, si bien, ¿cierto?, son casos leves, o sea, que tenemos, ¿cierto?, una sintomatología leve que dura 24 a 48 horas, tienen que tener en cuenta, ¿cierto?, que si bien no va a ser un cuadro grave, pero va a tener que estar recluido esa persona unos 10 o 14 días, ¿cierto?, porque siendo positivo, claro, o contacto estrecho, va a tener que estar aislada, entonces va a tener que perder de trabajar y va a tener de perder en muchas situaciones lo que se le van a presentar que no van a ser favorables. Claro, y que también se reflejan en el entorno. Este caso, doctor, que está internado, que no estaba vacunado, ¿tenía antecedentes? ¿Es una persona mayor, adulta, digo? Es una persona, ¿cierto?, sí, de más de 50 años. Bien. ¿Me entienden? Y cierto, que tenía antecedentes que no estaba vacunado. Bien. Perfecto. Bueno, doctor, agradecemos mucho la comunicación como siempre, de darnos este panorama de cómo está nuestro departamento, especialmente porque han surgido algunos otros casos. Perfecto.
Sí, por eso, ¿cierto? Tenemos que seguir con las recomendaciones, ¿cierto? De vacunarse, y tomar las precauciones adecuadas. Yo creo que sí, si cumplimos con estos requisitos, nos va a ir bien en el tiempo que queda por venir. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Bueno. El doctor Juárez, director del Hospital Regional de Santa Rosa Bautista Mestre, una vez más charlando con nosotros en Radio COP sobre la situación, sobre distintos temas que hemos tenido la suerte de poder charlar con él. Bueno, una vez más, así que agradecemos la presencia aquí y de contarnos esta realidad departamental. Sí.